Hola hermanos de Iglesia Redimidos, bienvenidos a un programa más, a una lección más, a un estudio más de pilares fundamentales. Deseamos que el Señor les esté bendiciendo. Estamos ya terminando casi los pilares fundamentales y terminando también el año. Así es que hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema que, igual que el anterior, quizá a veces sentimos que lo entendemos, que ya lo sabemos, pero en realidad hay que estudiarlo más quizá a profundidad para, no para entenderlo en sí, sino que para poder enseñarlo. O sea, es distinto cuando uno aprende algo para entender que para enseñar. Necesitamos aprendernos algunos de estos pasajes que vamos a ver hoy, que no son muchos, son pocos, pero es parte del engaño del estado de los muertos. Esto, ¿verdad? Es parte de ese engaño. Hay que ver cuándo son estas resurrecciones, qué dice la Biblia respecto a esto, porque hemos aprendido mal. En general, estamos hablando como cristianismo, ¿verdad? Hemos aprendido bastante mal. No necesariamente estamos siguiendo lo que la Biblia nos enseña. Así que para iniciar este tema, vamos a verlo en pantalla y luego vamos a tener una corta oración. Ahí está, gracias hermana. Las dos resurrecciones y los justos vivientes. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta tarde noche. Así que inclinamos el rostro para orar, hermanos. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias Señor Santo de amos por estos pilares que has dejado, por estas verdades que tú has establecido, Señor Santo, para ir restaurando la verdad. Toda esta verdad que tiene que estar restaurada, que es una red de verdades y que tu pueblo, Señor, tiene que entenderlo, adaptarlo, creerlo, vivirlo, Señor Santo, para poder ser sellados. El sello es tener el carácter de Cristo y es estar apartado, Señor Santo, también de la mentira. Este tema que vamos a ver hoy es parte del mensaje del segundo ángel. Salid de Babilonia, pueblo mío. Hay pueblo tuyo, Señor Santo, tú lo conoces, tú sabes, en muchas denominaciones, la mayoría quizás está en la Iglesia Católica, pero a lo mejor no saben estas verdades que estamos estudiando en esta tarde. Pedimos que este mensaje, Señor, pueda llegar a tu pueblo, pueda llegar al pueblo que tú conoces, para que puedan ver la luz, ver las verdades bíblicas y como pueblo tuyo obedezcan tu voz. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. En Jesús, Señor Santo, lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, pues entonces vamos a empezar el tema ya, las dos resurrecciones y los justos vivientes. Vamos a ver la primera diapositiva y esta es la estándar, ¿verdad? La que siempre usamos. Dice, como se ha dicho en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, para los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo el que les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre lo cual hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Es decir, estos pilares fundamentales que estamos repasando, que estamos aprendiendo, son los pilares con los cuales se fundó el movimiento adventista. Dios se los dio al movimiento adventista. Sobre estos pilares Dios colocó al movimiento adventista. E inicialmente, cuando ese movimiento comenzó, había unanimidad completa en todo el cuerpo. O sea que toda la iglesia creía esto que estamos estudiando. Vamos a ver el pilar en sí, vamos a ver cómo lo explican ellos. Dice que de esta prisión de la tumba
La humanidad será sacada por una resurrección corporal, los justos participando en la primera resurrección que tiene lugar en la segunda venida de Cristo, los impíos en la segunda resurrección que ocurre 1000 años después. Que al toque final de la trompeta los justos vivos serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los justos resucitados serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, para estar siempre con el Señor. En estas dos proposiciones consiste este pilar fundamental. Y vamos a ver el primero porque es muy importante. Mire que dice que la tumba es una prisión. La humanidad será sacada por una resurrección corporal. La gran mayoría, la inmensa mayoría de la humanidad va a morir, con excepción de los que estén vivos, cristianos vivos en la segunda venida de Cristo. De ahí todos van a morir. Ahora, los cristianos que han muerto, ya vimos en la lección anterior, duermen, están descansando en su tumba, están esperando la segunda venida de Cristo para poder resucitar en ese momento. No están ante la presencia de Dios, están dormidos, nos dice la Biblia, lo estudiamos en la lección anterior, pero están esperando la segunda venida de Cristo, repito, cuando suena la trompeta para despertar de ese sueño y para ser resucitados en ese momento. Esos son los cristianos que mueren, que han muerto. Ahora, también han muerto, obviamente, eh, los otros muertos, dice, los impíos, los que no han tenido fe en Cristo Jesús. Estos también mueren. Ahora, estos resucitan en la segunda resurrección, 1000 años después de la segunda venida de Cristo. En otras palabras, entre ambas resurrecciones, entre la primera y la segunda, hay un periodo de 1000 años de diferencia. Los muertos en Cristo resucitan cuando Cristo viene en su segunda venida. Y los otros muertos no vuelven a vivir hasta después de 1000 años. ¿Sí? Esa es la segunda resurrección. Ya vamos a ver lo que nos dice la Biblia respecto a esto. Ahora, la otra propuesta acá dice que al toque final de la trompeta, los justos vivos serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando uno muere, usualmente muere pues por enfermedad, eh, por algún accidente, eh, por vejez, ¿verdad? Eh, por como repito, algún accidente, algún evento trágico como un disparo o una herida mortal de arma blanca o algo así. Por eso es que morimos. Ahora, al ser transformados, al ser resucitados y transformados, ya no venimos a la vida de la misma manera en que morimos. Ya esa condición que provocó la muerte ha sido sanada, ha sido curada. Es más, hay un cambio físico también. Cuando nosotros leemos la escritura, fíjense, y sobre todo el espíritu de profecía al inicio, eh, relata que nuestros primeros padres, Adán y Eva, Adán medía casi 4 metros de alto. El pecado nos ha hecho a nosotros más pequeños. Eh, con el paso de la edad, por ejemplo, se va cambiando el color de nuestro pelo. Vamos botando pelo, algunos varones. Las mujeres le van saliendo arruguitas, ¿verdad? Patitas de gallo que le dicen, en la cara, en los ojos. Y vamos envejeciendo. Y va habiendo un cambio en nuestro cuerpo, un cambio corporal que es evidente, que todos lo notamos. Pero cuando Cristo venga en segunda venida, nos va a transformar. Ya sea que hayamos muerto, que seamos resucitados, transformados, o que estando vivos seremos arrebatados en el aire. También vamos a ser transformados. Y es que este cuerpo en el que estamos ahorita se deteriora, se envejece, pero cuando Cristo venga nos va a dar vida eterna. Vamos a poder correr, agacharnos,
Vamos a tener dos hogares, creo que lo hemos estudiado eso, uno en el campo y otro en la ciudad. Entonces vamos a poder sembrar, por ejemplo. Hoy en día yo me agacho a sembrar y tal vez paso 2 horas y me levanto y con dolor en la rabadilla. Pero en ese momento ya no vamos a tener dolor. Vamos a tener un vigor, una energía como de niño quizás, ¿sí? Ya no nos vamos a cansar. Vamos a estar restaurados a la condición original, a la que estuvo Adán y Eva antes de la caída del pecado. Entonces, vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos dice. Dos resurrecciones y los justos vivos. Vamos a ver la siguiente diapositiva entonces. Dos resurrecciones y los justos vivos. Y vamos a ver los pasajes bíblicos. Vamos a empezar con Juan 14, del 1 al 3. Y mire lo que nos dice. Esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí, miren, este pasaje es interesante. Esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tengamos fe en Dios, que le creamos a Él también, que en la casa de su Padre, que ese es el verdadero Dios, el Padre, hay muchas moradas. Si no hubiera habido tantas moradas, Él nos lo hubiera dicho, pues. Y entonces Él va ahorita, o Él va en ese momento que está hablando, a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere, dice el versículo 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que Él va a regresar, es una promesa que nos está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Va a regresar. Recordemos en Hechos, cuando estaban viendo los varones galileos ascender a Jesús, salen los ángeles, varones galileos que veis. Este mismo Cristo que lo ves ascender en los cielos, así va a regresar también a esta tierra. ¿Y para qué va a regresar? Pues aquí nos está diciendo. En ese momento nos va a tomar a nosotros mismos para que podamos ir a esa patria celestial, a la casa de mi Padre, en ese momento. ¿Qué sentido tiene? Una vez esa pregunta le hice yo a un tío mío evangélico. ¿Qué sentido tiene, tío? Le digo, que Cristo venga en su segunda venida a recoger a los suyos, a recoger a su pueblo, si ya están ante la presencia del Señor. Y entonces recuerdo que mi tío solo se rió. Tenés razón, me dice. No es lógico. Sí, aquí la Biblia nos está diciendo claramente que vamos a ser llevados al hogar celestial cuando Él venga en su segunda venida. No estamos todavía, nadie, ningún cristiano, excepto los de la resurrección cuando Cristo murió y otros que la Biblia nos relata que han sido tomados sin conocer la muerte, y Moisés, que fue resucitado también. Eh, pero ahí el resto de la humanidad, el resto de la cristiandad, duerme, está esperando el sonido de la trompeta para despertar, para en ese momento ser llevado a la patria celestial. Y vimos en la lección anterior que esa condición de muerte es como un sueño, como cuando usted se va a acostar y de repente, cuando menos acuerda, ya es de día y hay que levantarse. O sea, no hay conocimiento de tiempo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí Juan 14, del 1 al 3. Vamos a ver el siguiente pasaje. Este es claro también. Mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, ¿verdad? Eso está diciendo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea que va a haber cristianos cuando Cristo venga en segunda venida, vivos, ¿sí? No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos pasajes bíblicos son claros, hermanos. Hay algunas iglesias que enseñan el rapto secreto. Pero aquí nosotros estamos viendo que tal rapto secreto no existe. Que sí va a haber un arrebatamiento, pero en la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga y suene la trompeta, ahí los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y lo reciben en el aire también. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese es otro detalle importante también. La segunda venida de Cristo es después de la séptima plaga. Y Cristo no toca tierra, queda en el aire. Es para tenerlo en cuenta. ¿Cuándo es su aparición? Es después de la séptima plaga. ¿Y cómo es su aparición? En el aire. Y todo ojo le verá, también dice en otras partes de la Biblia. Entonces, así va a ser la segunda venida de Cristo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren que nos dice Mateo 24, 29 y 30. Esto es importante también. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de la última, de la tribulación final, ¿verdad? Del tiempo de angustia, cuando no hubo antes, de ese momento está hablando. Y viene el versículo 30, dice, o sea, de las plagas. El versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está nuevamente, cuando suene la trompeta. Y hay un canto que se llama, ¿verdad? Cuando suena la trompeta en el día del Señor. Entonces, el día del Señor es la segunda venida de Cristo. En ese momento sonará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar en ese momento. Pero ¿cuándo es que suena la trompeta? Dice, después de la tribulación, después de las plagas. Después de las plagas. Hay algunos que enseñan que van a ser raptados y que van a ser raptados incluso antes de la tribulación. Aquí no dice eso. En ninguna parte dice eso. Eso no es bíblico. Usted lo puede buscar en la Biblia y no lo va a encontrar. Va a encontrar lo que estamos leyendo ahorita. Primera de Tesalonicenses 4, Mateo 24. Y ahí están los pasajes. Vamos al siguiente pasaje. Miren qué bonito. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Miren, nuevamente aquí está el mismo evento, ¿sí? Suena la trompeta, y entonces los que han muerto en ese momento son resucitados. Los que estemos vivos en ese momento seremos transformados también. Y los resucitados, dice acá el versículo 52, serán resucitados incorruptibles. O sea que ese cuerpo
este cuerpo que tenemos ahorita ya no se va a deteriorar más, pues, ya no se va a deteriorar. Y todo el pueblo de Dios que haya resucitado o que haya sido trasladado, arrebatado con vida, va a ser transformado. Y vamos a pasar de un estado en el que nosotros morimos a un estado en que vamos a tener vida eterna por tener acceso al árbol de la vida. No nos vamos a hacer inmortales, porque la Biblia dice que inmortal solamente es Dios, pero sí vamos a tener vida eterna por tener acceso a ese árbol de la vida. Un fruto distinto cada mes y las hojas de ese árbol serán para sanidad nuestra. O sea que la hermana Marta, que gentilmente está ayudándome en esta noche, la hermana Arelis, por ejemplo, eh, van a quedar sin chamba, ¿verdad? Chamba aquí en Honduras es trabajo, porque ya no nos vamos a enfermar. Ellas son médico misioneras, ¿sí? Van a ser embajadoras, eso sí. El trabajo de médico misionera va a perder, lo van a perder, pero van a ser embajadoras de Cristo ante los otros mundos, contando las maravillas de que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que Cristo hizo en nuestro planeta. Eso sí van a ser, vamos a ser embajadores de Cristo todos, viajando a otros mundos, relatando el plan de salvación, las consecuencias del pecado y cómo fuimos rescatados por gracia por nuestro amante Salvador, Jesucristo. Entonces aquí este pasaje nos está diciendo, hermanos, que no todos van a dormir, a morir, pero sí todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, esa transformación, como le estoy diciendo yo, es física, no es una transformación ya de carácter. Lo único que heredaremos sería nuestro carácter, el carácter de Cristo, pues. Ya para este tiempo, los mandamientos de Dios tienen que estar grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sí una transformación física, en el cual el cuerpo nuestro ya no se deteriore, ya no se enferme, ya no se canse, ya no se envejezca. Vamos a volver, como dije anteriormente, a la situación en que se encontraban Adán y Eva antes de la caída, antes del pecado. Así vamos a estar. Correremos y no nos fatigaremos, dice la Biblia. Entonces, tendremos una mente sumamente capacitada. Ahorita nuestra mente es muy limitada. Esa transformación incluirá que nuestra mente se expanda y vamos a estar constantemente aprendiendo. Entonces va a ser maravilloso viajar a otros mundos, a otros lugares donde nadie ha estado nunca. Nadie puede describir. Hay un canto que está basado en un escrito de Ellen White y lo canta un coro chileno, universitario. Y entonces en ese canto relata la visión de Ellen White cuando estaba en el cielo y miraba aquella mesa kilométrica, que había muchos frutos ahí, pero luego tuvo que regresar a este oscuro mundo, dice. Ella vio esa gloria celestial, ese mundo, esa patria, ese hogar nuestro. Y este mundo, que hay lugares bonitos aquí en este mundo, pero ella lo llamó este oscuro mundo. ¿Sí? Allá vamos a conocer esos otros mundos maravillosos. Todo eso es lo que nos espera, hermanos. Bien, avanzamos en el tema. Apocalipsis 20, versículo 4 al 6 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y viles almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los que no murieron en Cristo, ¿sí? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea que básicamente toda la humanidad ha muerto. Esa muerte de la que estamos hablando nosotros ahorita es un sueño, un estado de inconsciencia, pero es algo natural básicamente. Es la ley de la vida, en que nacemos, vivimos, nos envejecemos y luego morimos. Es una ley de la vida. Pero los cristianos resucitaremos en la segunda venida de Cristo, cuando suena la trompeta. Pero, ¿y de los otros que han muerto? ¿Y de aquellos que murieron que no eran cristianos? Bueno, esto nos dice la palabra de Dios acá, que van a resucitar también, pero después de 1000 años. Pasados 1000 años, después de la resurrección, de la primera resurrección. Ellos resucitan en la segunda resurrección. Por eso dice, bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea que aquellos que resuciten en la segunda muerte, en la segunda resurrección, finalmente van a ser destruidos en el lago de fuego eterno. No van a gustar de vida eterna, ni se van a estar quemando tampoco en el infierno por la eternidad. Simplemente van a ser destruidos en un lago de fuego ardiente. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Bien, continuamos con Daniel 12, versículo 2 y versículo 13. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces aquí nos está hablando, ¿verdad? De esa resurrección, de la resurrección, una especial y la otra general. En la 2 está hablando de la resurrección especial, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La sierva del Señor nos dice que los que han muerto en el mensaje de los 3 ángeles resucitan en una resurrección especial. ¿Por qué? Pues que nuestro Padre Celestial nos conoce. Él sabe cómo hemos anhelado y hemos predicado y hemos enseñado y hemos esperado la segunda venida de Cristo. Lo hicieron nuestros pioneros, fueron chasqueados. Pero el Señor entonces, al ver eso, tiene un detalle importante que nos consiente, ¿sí? Él nos consiente, nuestro Padre nos consiente. Y entonces nos resucita momentos antes para ver la segunda venida de Cristo. De eso está hablando este versículo, Daniel 12, 2. Pero el versículo 13 nos habla de una resurrección general. Y tú irás hasta el fin y reposarás, dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahí le está hablando a Daniel directamente. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4, lo que leímos ahí, esa es una resurrección general. Ahí los muertos en Cristo son resucitados al sonar la trompeta. Pero hay un grupito pequeño, ¿sí? Que son despertados momentitos antes para vida eterna. Otros son despertados también momentitos antes para confusión perpetua. ¿Quiénes son estos? Los que le traspasaron a Cristo. Los grandes enemigos de la iglesia y aquellos que participaron en la crucifixión de Cristo Jesús. Ellos también resucitan, pero
solamente para ver el error que cometieron, y con la misma vuelven a morir con el resplandor de la venida de Cristo Jesús. Finalmente estos, para vergüenza y confusión perpetua, resucitan también después de 2000 años y van a gustar la segunda muerte. Eso es lo que la Biblia nos enseña, lo que hemos estado estudiando en esta tarde. Ahora vamos a ver qué creían nuestros pioneros. ¿Qué creían nuestros pioneros? Vamos a ver qué escribió Jaime White al respecto. Avanzamos entonces a la siguiente diapositiva y vemos a Jaime White. Dice, en la segunda venida de Cristo se escuchará la voz del arcángel. Los muertos justos resucitarán y los justos vivientes serán transformados a la inmortalidad. Es entonces cuando la victoria sobre la muerte y la tumba será proclamada con júbilo por todos los que recibieron el don de la vida eterna en la última trompeta. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque este cuerpo corruptible debe vestirse de incorrupción, y este cuerpo mortal debe vestirse de inmortalidad. Así que cuando lo corruptible se haya revestido de incorrupción, y lo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada por la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Eso escribió Jaime White. ¿Qué más siguió diciendo él? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, cuando el Señor aparezca por segunda vez, los pecadores que vivan entonces serán destruidos por fuego y la tierra será desolada. Eso es cuando Cristo venga con el resplandor de su venida, nos dice, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses. Ahí mueren los que estén vivos, los que estén vivos, eh, impíos, que no sean creyentes. Entonces vuelvo a leer desde el inicio. Cuando el Señor aparezca por segunda vez, los pecadores que vivan entonces serán destruidos por fuego y la tierra será desolada. Y a ustedes que están atribulados, descansen con nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, tomando venganza de los que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando el vengador, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que crean en aquel día. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 10. Y entonces será revelado ese malvado, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en el mismo libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y continúa diciendo entonces Jaime White, el hombre de pecado, el papado, será destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Y al mismo tiempo, aquellos que no conocen a Dios, los paganos, y aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, perecerán bajo la venganza del fuego llameante que acompaña la revelación del Hijo de Dios desde el cielo. Cuando los paganos, los papistas y todos los demás no obedecen el Evangelio de Cristo, sean destruidos, no podrá quedar una sola persona malvada viva. O sea que el pecado va a ser eliminado de raíz y rama. Ahora, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? Vamos a ver, esto lo escribió Jaime White y vamos a ver ahora qué nos dijo la que fue su esposa, Ellen White, ¿sí? Ahora, entonces vamos a pasar. Dice, Jesús animó su fe diciendo, resucitará a tu hermano. Su respuesta no estaba destinada a inspirar esperanza en un cambio inmediato. Dirigía el Señor los pensamientos de Marta más allá de la restauración actual de su hermano y los fijaba en la resurrección de los justos. Lo hizo para que pudiese ver en la resurrección de Lázaro una garantía de la resurrección de todos los justos y la seguridad de que sucedería por el poder del Salvador. Marta contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mire que ella estaba clara en eso, ¿sí?
Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por sus palabras y por sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que iba a morir pronto en la cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. Eso está en el deseo de todas las gentes. Entonces aquí nos dice la sierva del Señor que sí, que el hecho de que Jesús resucitara a Lázaro, eso garantiza nuestra resurrección también. ¿Sí? Así que vamos a ver qué más nos sigue diciendo Ellen White. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevarán niñitos en los brazos de sus madres. Mire qué bonito. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Esa finalmente, mis hermanos, la recompensa, ¿verdad? Tal vez tenemos familiares que han fallecido, que han muerto en Cristo, amigos que han muerto en Cristo, hermanos queridos en la iglesia que han muerto en Cristo, madres que han perdido a sus niños pequeñitos. El Señor se los va a resucitar y se los va a llevar en sus brazos también. Son promesas maravillosas de nuestro Padre Celestial. Como pueden ver, este pilar fundamental es muy importante porque nos afirma también lo que estudiamos en la semana pasada, el estado de los muertos. Y también nos habla de cuándo en realidad vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor. Hasta la segunda venida de Cristo, cuando suene la trompeta. Ese es el estudio, ¿verdad?, de esta tarde noche. Esperemos que sea de mucha bendición, que lo podamos compartir con otras personas, que este material que queda grabado en Iglesias Redimidos lo podamos utilizar como herramienta evangelística para dar a conocer las verdades bíblicas, lo que tenemos que, que aprender, que estudiar y compartir con otros. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo a todos y gracias por conectarse y escuchar este mensaje. Y deseamos que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Un fuerte abrazo a todos, hermanos.